Hola queridos estudiantes y a toda la familia reciban cordiales saludos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, listos y listas para iniciar la actividad del día de hoy, siempre agradeciendo a Dios por cada bondad que nos brinda. El tema a trabajar es: conocemos los efectos de los fenómenos naturales en los cultivos, el área ciencia y tecnología. El propósito del día de hoy, lo que queremos lograr, es que tú puedas conocer los efectos de los fenómenos naturales en los cultivos. Entonces vamos a leer el siguiente caso. La comunidad de Juan, ubicada en Ayacucho a 2.800 metros sobre el nivel del mar, es una zona productora de papas. Un día, Juan acompañó a su papá a la chacra y observó que varias de sus plantas habían empezado a marchitarse. Alarmado por ese hecho, le preguntó a su papá qué era lo que estaba ocurriendo. Él le respondió que los daños causados en las plantas de papa eran producto de las heladas que habían comenzado. Entonces Juan le preguntó: ¿por qué se dañan las plantas con las heladas? ¿Qué ocurrirá con la producción de papas? Eso es lo que le preguntó Juan a su papá. El día de hoy nosotros también, a partir de lo que vamos a investigar, vamos a dar respuesta a estas preguntas que Juan le hizo a su papá. Luego de conocer la situación de la comunidad de Juan, puedes darte cuenta de que en tu comunidad también hay fenómenos naturales que podrían estar afectando algunos cultivos agrícolas. Vamos a ver entonces el caso de las heladas. Y para ello vamos a plantearnos la pregunta de indagación. ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? ¿Qué efectos tendrán? El día de hoy, a partir de lo que vamos a investigar, vamos a dar respuesta a esta pregunta de indagación. Pero recuerda que toda pregunta de indagación tiene posibles respuestas, ¿verdad? Es lo que nosotros creemos. Así que vamos a plantear la hipótesis. Vamos a escribir una explicación inicial a la pregunta de indagación. Podemos pedir ayuda a algún familiar y escribir en tu cuaderno u hoja de apuntes. Una vez que hayas escrito tu explicación inicial, tenemos que comprobarla, ¿verdad? Tenemos que comprobar si esta explicación inicial responde a la pregunta de investigación. Y ahora es momento de buscar información. Para ello vamos a elaborar un plan de acción. ¿Y te acuerdas qué era un plan de acción? ¡Ay, claro! Era la ruta que nosotros vamos a seguir para poder resolver una situación problemática y validar tus posibles explicaciones. Y hemos planteado preguntas para poder elaborar nuestro plan de acción, teniendo en cuenta siempre nuestra pregunta de indagación. ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Entonces, para poder elaborar un plan de acción, nos hacemos las preguntas. ¿Qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a investigar? Muy bien, los efectos que tienen las heladas en los cultivos agrícolas. Eso vamos a investigar. ¿Qué acciones vamos a realizar? Recuerda, una acción es un verbo, ¿verdad? Buscar información. Buscar es una acción, es un verbo. Después de buscar información, muy bien. Organizar. Organizar es un verbo. Organizar la información. ¿Te das cuenta? Las acciones que tú vas a hacer las tienes que detallar con un verbo. ¿Listo? ¿Qué información vamos a buscar? Vamos a buscar información de las heladas y también información de los cultivos agrícolas que son afectados por las heladas. ¿Dónde vamos a buscar esta información? En las fichas que te voy a compartir, en libros, pueden ser también en la web o a través de fuentes orales con nuestros familiares. ¿Cómo vamos a registrar la información? ¿Cómo estás pensando registrar tu información? En organizadores visuales, en tu fichita de trabajo, en tu cuaderno de campo. Excelente, vas a colocar ahí.
Es momento de aplicar entonces el plan de acción. Nosotros hemos dicho que tenemos que buscar información. En este caso yo te voy a compartir varias fichitas y tú vas a tener que leer estas fichas. La primera es las heladas en los cultivos, lo que ocurre con las plantas. La segunda, las heladas en los cultivos, parte 1. Para que puedas responder estas preguntitas vas a usar tu cuadernito o una hojita de reuso. Y las heladas en los cultivos, parte 2. En esta parte nos van a explicar sobre los invernaderos, ¿listo? Entonces, tú vas a tener que leer. Y recuerda que cuando leemos información, tenemos que obtener la información que sea más importante y organizarla en un mapa conceptual, de repente un organizador visual. ¿Te das cuenta? Este es el momento en el que tú tienes que buscar información. Luego de la lectura vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se produce el daño ocasionado por las heladas en las plantas? ¿Cómo se produce el daño? Vas a escribir tu respuesta. ¿Por qué se ve afectado el rendimiento de un cultivo? A partir de tu experiencia, describe los daños ocasionados en los cultivos por un fenómeno natural de tu comunidad. Ahora vas a ponerte a pensar, en mi comunidad, ¿qué fenómeno natural ocasiona daños en los cultivos? También vas a escribirlo en tu cuadernito. Para que puedas seguir investigando, te invito a conocer una tecnología agrícola para proteger los cultivos de las heladas. Tecnologías aplicadas a la agricultura, los invernaderos. El invernadero se utiliza para proteger y cultivar plantas sensibles al clima. Generalmente se construye con cristal o plástico y está cubierto por materiales translúcidos para conseguir la máxima luminosidad en el interior. Características que debe tener un invernadero: luminosidad de 6 horas al día como mínimo, temperatura de entre 20 grados centígrados en el día y 7 grados centígrados por la noche, que es la ideal para los cultivos. Humedad relativa de entre un 45 y un 60%. El empleo de invernaderos beneficia a las plantas o los cultivos que están en su interior, pues los protege de daños ambientales como heladas, fuertes vientos, granizo o plaga de insectos. A experimentar. Ahora tú vas a elaborar un invernadero casero. Sí, lo vas a hacer tú. ¿Qué vas a necesitar? Un envase de plástico tipo contenedor, botellas de plástico, tierra preparada y semillas de lenteja. ¿A qué me refiero con tierra preparada? Tierra apta para el cultivo. ¿Listo? Tierra fértil. ¿Y cómo vamos a hacer, profesora, el invernadero casero? Recuerda que para hacerlo también tenemos que pedir ayuda a una persona adulta para poder realizar este experimento. Primero vas a cortar las botellas y luego las vas a llenar con tierra preparada. Después vas a colocar las macetas de botella dentro del contenedor de plástico y vas a poner las semillas. No olvides que tienes que regarlas. Finalmente, coloca el invernadero en un lugar con luz solar. Observarás el crecimiento por 7 días. Fácil y con materiales que tienes en casita. Y ahora vas a responder las preguntas con ayuda de un familiar. ¿Qué pasaría si dejaras una de las macetas fuera del contenedor de plástico? ¿Qué pasaría? A ver, puedes hacer la prueba y dentro de 7 días te vas a dar cuenta si pasó lo que dijiste o no. Con un termómetro ambiental, mide la temperatura dentro y fuera de tu invernadero. ¿Cuál es la diferencia? Y si no contamos, profesora, con un termómetro ambiental, puedes probar la sensación de calor al introducir tu mano dentro del invernadero y compararla con la sensación de calor fuera del invernadero. ¿Hay alguna diferencia? A ver, después de hacer el invernadero, vas a hacer esta experiencia. Ahora vamos a estructurar la nueva información. Vas a responder la pregunta de indagación empleando la información que has consultado. ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas?
Vas a responder ahora con base científica. Para concluir tu investigación, completa el siguiente esquema utilizando lo aprendido hasta el momento. Las explicaciones al inicio de la actividad, tus hipótesis, ¿verdad? Vas a transcribirlas aquí. Y ahora vas a escribir la explicación final a la pregunta de indagación. Para evaluar y comunicar lo aprendido, vas a conversar con tu familia sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste para investigar? ¿Qué hiciste para resolverlas? ¿Cómo contribuyó esa actividad para sustentar tu explicación? ¿Qué otras preguntas te han surgido? Dialoga con algún familiar sobre los efectos de los fenómenos naturales en los cultivos y lo que se puede hacer para protegerlos. Y ahora vamos a autoevaluarnos con los siguientes criterios. Expliqué con base científica cuál es el impacto que tienen los fenómenos naturales en los cultivos agrícolas. Lo has explicado con base científica, has tenido que leer. Elaboraste un invernadero casero para contrastar tus planteamientos iniciales con los resultados obtenidos en la experimentación. Tienes que elaborar ese invernadero y mandarme un videíto corto o una fotito con un audio explicativo. Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.